y vamos a hablar un poquito de la situación que está viviendo Perú. Ustedes saben que ya hay más de 100.000 personas contagiadas en ese país, alrededor de 3.000 fallecidos, y se está hablando de un colapso en lo que tiene que ver con los hospitales. Están llegando a un límite en Lima, la capital, y también, por supuesto, con las medidas restrictivas que están habiendo en la ciudad. Hay un toque de queda que comienza a las 8 de la noche hasta las 6 de la mañana. En ese horario nadie puede salir de su casa. Sí se habilitaron algunas actividades como supermercados, pero ¿cómo impacta esto en la salud de cada uno de los peruanos y también en la economía? Tengamos en cuenta que aproximadamente hay un 70% de economía informal, gente que tiene que trabajar haciendo changas y que con este confinamiento no puede salir a trabajar y se complica y se dificulta muchísimo la posibilidad de llevar el pan a casa. Exactamente, Nahui, y también tengamos en cuenta que Perú fue uno de los países que fue elogiado por Sí. todo lo que es el continente europeo, por las medidas que tomó, por cómo venían llevando esta situación, así que también es un poco sorprendente las cifras que estamos compartiendo ahora con ustedes. Sí, exactamente. En este momento se están registrando altos índices de contagio en las principales ciudades de Perú, ya sea en el norte, en el sur, en el centro del país, y como estamos viendo también diferentes manifestaciones de muchísima gente que trata de reclamar lo que está ocurriendo. Vamos a tener más detalles desde Perú con Martín Gómez, él es periodista del diario El Comercio. Te saludamos Amanda Pizarro y Nahuel Crescenzo. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Saludos desde Perú, en un Bien. escenario, en un contexto bastante complicado, ¿verdad? Sí, Martín, estábamos describiendo un poquito. Recién decíamos que Perú fue uno de los países que comenzó a tomar las medidas de manera muy anticipada, pero ¿cómo se llega a esta situación de más de 100.000 contagiados, 3.000 personas fallecidas? ¿Qué respuesta podés darnos al respecto de este panorama que es tan complicado allá? Sí, habían ciertos temores, o muchos temores más bien, desde el principio, porque somos conscientes de que la infraestructura hospitalaria de Perú realmente tiene muchas deficiencias. Son como 30 o 40 años de abandono, que por más que en Lima la infraestructura esté mejor o en algunas ciudades importantes, pero en un país de 30 millones de habitantes, donde impera la desigualdad, entonces, sí, definitivamente el escenario que estamos viviendo creo que no nos sorprende, lamentablemente. Sabíamos que podíamos enfrentar esto y bueno, se están tomando muchísimas medidas para que el golpe no sea aún más fuerte. Pero bueno, ya estamos en más de 108.000 casos confirmados hasta el día de hoy Mm. y más de 3.000 muertos, ¿no? Siendo las cifras oficiales, porque hay voces que hablan de que esto podría ser en realidad más de 5.000 muertos. Mar- Eso, vamos a ver qué pasa con las investigaciones que seguramente van a venir pronto. Martín, buenas tardes. Amanda te saluda. Justamente sobre eso te Sí, quería buenas consultar. tardes. ¿De qué manera se está llevando a cabo el conteo oficial de las víctimas fatales? Bueno, las víctimas fatales son por los que fallecen en UCI, que es un reporte que lleva el Ministerio de Salud, y el MINSA a diario envía estos reportes. Pero hay mucha gente que fallece en sus casas, Mm. hay mucha gente que no accede, que se quejan de que cuando llaman a los números habilitados por el Ministerio de Salud para recibir alguna atención, no las reciben. Los teléfonos de las operadoras del ministerio o de los centros de salud colapsan. Entonces, si en Lima ocurre eso, porque lo que te cuento son casos en Lima, imagínate lo que pasará en el interior del país, ¿no? Por eso es que las cifras que maneja el gobierno a través del Ministerio de Salud, todo indica que en algún momento, cuando se haga un buen recuento Sí. de esto, pues van a ser superadas. Claro. El tema de los centros de salud que están colapsados, ¿esto ocurre en Lima, en todo el país? ¿Cómo es la situación o cuál es el lugar más complicado en este momento? Hay cuatro lugares que son muy complicados en este momento. Una, la ciudad de Iquitos, en la selva, la Amazonía, Mm. ¿no? El departamento de Loreto. Luego tenemos Lambayeque y Piura, que son dos ciudades al norte del país, Sí. donde
donde la gente no ha acatado este llamado a la cuarentena con la disciplina que otras ciudades. El sur del Perú más bien está, digamos, por lo menos está más controlado todo, pero el norte y la selva, con esta ciudad de Iquitos, la cosa está Mm, prácticamente fuera de control. Hay otra Martín, ciudad que se suma, y claro. Cayali teniendo en también. cuenta también las cifras de las que estamos hablando, ¿cuáles fueron los sectores que se vieron mayormente golpeados a nivel económico? Bueno, el sector de turismo, restaurantes, Claro. recuerda que Perú es un país que vive mucho del turismo, los sectores productivos como la minería también, la agroindustria, todos estos sectores de servicios, el sector hotelero, que Sí. está dentro del paraguas del turismo, ha sido bastante afectado y bueno, en realidad todo esto va jalando a otros subsectores, por llamarlo de alguna manera, pero que tienen, que Mm. se vinculan entre Claro.